Se los voy a contar cómo sucedió. No es una leyenda inventada para entretener a turistas en los pasillos de algún gimnasio. Es algo que ocurrió de verdad, en un lugar real, frente a personas reales que lo vieron con sus propios ojos y que, décadas después, todavía no pueden explicar completamente lo que presenciaron aquella tarde. Era el año 1967. Hollywood vivía uno de sus momentos más convulsos y creativos. Los estudios producían decenas de películas al año, los actores de acción se multiplicaban por los pasillos de los sets, y el mundo del entretenimiento estaba comenzando a descubrir algo nuevo. Algo que venía del otro lado del Pacífico y que muy pocos comprendían todavía. Las artes marciales asiáticas empezaban a filtrarse en la cultura occidental, pero de manera tímida, casi clandestina. La mayoría de la gente las veía como curiosidades exóticas, como trucos de circo disfrazados de disciplina espiritual. No las tomaban en serio, no todavía. Bruce Lee llevaba varios años en Estados Unidos. Había llegado siendo un adolescente, con poco dinero en el bolsillo y con una filosofía completa guardada en la cabeza. Había abierto su primera escuela de artes marciales en Seattle, luego otra en Oakland. Enseñaba lo que él llamaba Jeet Kune Do, un sistema que había desarrollado él mismo, tomando lo que funcionaba de cada disciplina y descartando sin piedad todo lo que era pura forma sin contenido. No le importaba la tradición por la tradición. No le importaban los uniformes, ni los rituales, ni las jerarquías artificiales. Le importaba una sola cosa, lo que funciona en combate real, en el momento real, cuando no hay tiempo para pensar. En 1967, ya tenía cierta reputación en los círculos de artes marciales de la costa oeste. Los que lo conocían lo respetaban profundamente. Los que no lo conocían solían subestimarlo, especialmente aquellos que juzgaban por las apariencias. Y Bruce Lee, en apariencia, no era intimidante. Medía 1,74 m. Pesaba 64 kilogramos. Tenía la contextura delgada de alguien que practica acrobacia, no la musculatura voluminosa de alguien que levanta pesas en un gimnasio. Al mirarlo descansando, tranquilo, conversando con alguien, era casi imposible imaginar que ese hombre fuera capaz de algo que justificara el respeto que le tenían sus alumnos. Esa desconexión entre su apariencia y su capacidad era algo que le había causado problemas en más de una ocasión. También era algo que él conocía perfectamente y que, en cierto modo, usaba a su favor. El hombre que lo buscó ese día se llamaba Víctor Petrov. Ruso de nacimiento, había emigrado a Estados Unidos a principios de los años 60. Era luchador de lucha grecorromana, había competido en niveles semiprofesionales en Europa antes de llegar, y en los años siguientes a su llegada, se había convertido en una figura conocida en los círculos de combate de Los Ángeles. No era un campeón, no tenía títulos reconocidos, pero era grande, muy grande. 115 kilogramos de músculo distribuidos en 1,92 m de estatura. Cuando Víctor Petrov entraba a una habitación, la habitación lo notaba. Esa tarde había una reunión informal en el patio trasero de la casa de un productor de Hollywood. Era el tipo de evento que ocurría con cierta frecuencia en esa época. Mezcla de industria del entretenimiento, deportistas, curiosos y personas con demasiado tiempo libre y suficiente dinero como para no preocuparse por las consecuencias de sus opiniones. Había actores, había escritores, había entrenadores, había bebida, conversación y el tipo de ego que solo crece en lugares donde todo el mundo se cree más importante de lo que realmente es. Bruce estaba allí porque el dueño de la casa lo había invitado. Estaban explorando la posibilidad de incorporar artes marciales en una producción cinematográfica y querían conocerlo, evaluar sus habilidades, ver si era algo que podría traducirse a la pantalla. Bruce había venido de manera tranquila, sin entourage, sin fanfarria. Llegó solo, saludó cordialmente, respondió preguntas con su característica precisión y comenzó a describir los principios del Jeet Kune Do a un grupo de personas que lo escuchaba con una mezcla de interés genuino y escepticismo apenas disimulado. Víctor Petrov llegó más tarde. Venía ya con un par de tragos encima y con la actitud de alguien que tiene algo que demostrar. Alguien le había señalado a Bruce desde el otro lado del patio. Alguien le había dicho que ese hombre pequeño en las conversaciones era el gran maestro de artes marciales del que todos hablaban. Víctor los miró. Miró a Bruce. Calculó el peso, la estatura, la diferencia entre ambos, y sonrió de una manera que todos en ese patio reconocieron de inmediato. Era la sonrisa de alguien que ya ha decidido lo que va a hacer antes de que nadie le diga nada. Se acercó lentamente,
con paso deliberado, bebiendo de su vaso, haciéndose notar. Se detuvo al borde del grupo que rodeaba a Bruce y esperó hasta que hubo un silencio natural en la conversación. Entonces habló. Su inglés era funcional pero marcado, y su voz era del tipo que no necesita volumen para dominar una habitación. «He escuchado todo lo que dices», dijo. «Técnica, filosofía, el cuerpo humano, los puntos de presión». Hizo una pausa. «Todo suena muy interesante cuando lo dice alguien de tu tamaño hablando con gente que no conoce nada de combate real». El patio no se silenció. Siguieron las conversaciones paralelas, la música suave de fondo, el tintineo de vasos. Pero el grupo pequeño alrededor de Bruce sí se silenció. Y ese silencio pequeño fue suficiente para que todo el mundo entendiera lo que estaba ocurriendo. Bruce lo miró. No hubo cambio visible en su expresión. No hubo tensión en sus hombros. No hubo aceleración en su respiración. Solo lo miró, sin prisa, con el tipo de atención que le prestaba a todo, calma y total. «Te escucho», respondió Bruce simplemente. Víctor dejó el vaso en una mesa cercana. «Mi problema con las artes marciales», continuó, ya claramente dirigiéndose no solo a Bruce, sino a todos los que podían oírle, «es que nunca he visto que funcionen contra alguien de verdad, contra alguien que pese lo que corresponde, que tenga masa real, que no caiga con truquitos y posturitas de película». Hizo un gesto hacia su propio cuerpo, ese cuerpo que efectivamente era una declaración de intenciones. 115 kilos no se mueven con filosofía zen, amigo. Varias personas rieron. Era el tipo de risa que no es risa exactamente, sino nerviosismo disfrazado de diversión. El tipo de risa que ocurre cuando todos saben que algo está a punto de ocurrir y nadie está seguro de querer verlo, pero ninguno puede irse. Bruce no rió. No se molestó tampoco. Esperó a que el eco de esa risa se apagara, y entonces respondió con la misma voz tranquila de antes. «La masa es un factor», concedió. «El peso importa, la fuerza importa. Nadie que comprenda el combate real diría que no». Hizo una pausa breve. «Pero la masa es solo un factor entre muchos, y no siempre es el más relevante». «Palabras bonitas», dijo Víctor. Y entonces fue más allá de donde nadie esperaba que fuera. Se dirigió a los demás, abriendo los brazos como presentador de circo. «¿Saben qué? Propongo una demostración simple. Yo me quedo completamente quieto. No me muevo. No ataco. Dejo que el maestro me golpee una sola vez donde quiera, con toda su fuerza, y vemos qué pasa. Si me muevo, si siento algo, admito que me equivoco. Si no pasa nada». Volvió a mirar a Bruce con esa sonrisa. «Entonces el maestro admite que sus ideas son entretenimiento, no combate». Era una trampa perfectamente diseñada. Si Bruce rechazaba, quedaba como cobarde delante de todos esos testigos. Si Bruce aceptaba, y el golpe no producía resultado visible, su reputación quedaba destruida en ese patio lleno de personas conectadas con Hollywood, con los medios, con el mundo que él necesitaba para llevar sus ideas a una audiencia más grande. Era una apuesta imposible, construida precisamente para que Bruce no tuviese salida. Lo que Víctor Petrov no comprendió, lo que nunca podría haber comprendido sin haber estudiado a fondo lo que Bruce Lee era capaz de hacer, es que ese tipo de apuestas imposibles eran exactamente el territorio donde Bruce Lee se sentía más cómodo. Bruce lo consideró por un momento. El tipo de momento que no es duda sino evaluación. Procesamiento rápido de variables. El ángulo, la distancia, la postura de Víctor, sus hombros ligeramente cuadrados, la manera en que distribuía su peso, un poco más sobre la pierna derecha, la forma en que mantenía el mentón levantado con esa seguridad de quien nunca ha tenido una razón para protegerlo. «Está bien», dijo Bruce, «una sola vez». Sin drama. El patio se reorganizó solo. La gente se fue moviendo sin que nadie lo pidiera, creando un espacio abierto entre Bruce y Víctor, formando un círculo instintivo como si el ADN colectivo de la especie humana recordara que esto es lo que se hace cuando dos personas están a punto de enfrentarse. Dejaron espacio, se prepararon para mirar. Víctor se plantó en el centro de ese espacio improvisado. Se puso recto, sacó el pecho, colocó los pies a la anchura de sus hombros. La postura de alguien que no tiene miedo, que sabe que su cuerpo es la prueba de su argumento. Cruzó los brazos sobre el pecho. «Cuando quieras», dijo. Bruce caminó hacia él. No corrió. No adoptó ninguna posición de combate visible. Caminó como caminaría hacia cualquier persona con quien fuera a conversar. Natural, fluido, sin anunciar nada.
se detuvo a aproximadamente 1 metro de Víctor. Lo que ocurrió en el siguiente segundo y medio ha sido descrito de maneras diferentes por cada persona que estaba presente. Algunos dijeron que vieron el movimiento de Bruce pero no pudieron seguirlo. Otros dijeron que no vieron nada, que simplemente Víctor estaba de pie y luego no lo estaba. Un actor que estaba presente, que más tarde hablaría de ese momento en una entrevista privada, dijo que lo que más lo impresionó no fue la velocidad, sino el sonido. Un impacto seco, preciso, como el crack de una rama que se quiebra limpiamente. La mano derecha de Bruce se movió, sin preparación visible, sin telegrafiar el movimiento, sin el más mínimo indicio previo de lo que venía. Un golpe directo, compacto, que no viajó desde lejos, sino que pareció generarse en el momento mismo del impacto, aprovechando la transferencia de energía desde el suelo, a través de las piernas, las caderas, el torso y el brazo, todo en una fracción de segundo que el ojo humano no puede descomponer en sus partes. El blanco no fue el pecho, no fue el estómago, fue el plexo solar, exactamente como había hecho con Ali, el mismo punto que Bruce consideraba la clave del sistema nervioso, el interruptor central. No porque fuera un blanco obvio, sino porque era correcto. Para ese ángulo, para esa postura, para ese hombre específico, era la elección perfecta. El cuerpo de 115 kilogramos de Víctor Petrov respondió de una manera que ningún análisis de masa y fuerza podría haber predicho. Las rodillas cedieron, no hacia atrás, no con teatralidad, sino directamente hacia abajo, como si la estructura interna del hombre hubiese decidido de manera unilateral que ya no era necesario seguir en pie. Los brazos, que estaban cruzados sobre el pecho con esa actitud de desafío, cayeron a los lados sin control alguno. La boca se abrió. Los pulmones dejaron de funcionar con normalidad durante varios segundos que, para Víctor, debieron parecer considerablemente más largos. Cayó primero a una rodilla, luego a las dos. El impacto de sus rodillas contra el suelo fue el único sonido que se escuchó en ese patio durante lo que siguió. El silencio que cayó sobre esas personas no era el silencio de la incomodidad, ni el silencio del aburrimiento. Era el silencio de la mente humana enfrentada a algo que no puede procesar inmediatamente. El silencio que ocurre cuando la realidad contraviene lo que el cerebro tiene catalogado como posible. Víctor intentó respirar. No pudo, no de inmediato. El diafragma estaba en espasmo. El sistema nervioso había sido interrumpido con tal precisión que el cuerpo, perfectamente consciente, perfectamente intacto, simplemente no estaba respondiendo a las instrucciones que el cerebro le enviaba. Era como si el cable entre la mente y el músculo hubiese sido desconectado por un momento, no cortado, desconectado, porque después de varios segundos la conexión fue regresando, lentamente, con el doloroso ritmo de algo que gradualmente vuelve a funcionar. Bruce no celebró, no levantó los brazos, no miró a la audiencia buscando confirmación ni aprobación. Sencillamente dio un paso atrás y esperó, de la misma manera tranquila en que había caminado hacia Víctor 30 segundos antes. Esperó que el hombre recuperara la respiración. Esperó porque eso era lo correcto. Tomó alrededor de 20 segundos. 20 segundos durante los cuales 115 kilogramos de músculo, entrenamiento y ego permanecieron de rodillas en ese patio de Hollywood, mientras 250 personas miraban sin decir una palabra. Cuando Víctor finalmente pudo respirar con normalidad, cuando el color volvió a su cara y el equilibrio volvió a su cuerpo, se quedó en esa posición un momento más. No de vergüenza, sino procesando. Los ojos hacia el suelo, la respiración todavía irregular, la mente intentando reconciliar lo que acababa de experimentar con todo lo que creía saber sobre el combate, sobre el peso, sobre la fuerza, sobre lo que era y no era posible. Cuando se levantó, lo hizo con dificultad, pero con dignidad. Y cuando miró a Bruce, algo había cambiado en su expresión. La sonrisa había desaparecido completamente. En su lugar había algo que en ese hombre, con ese carácter, debió costarle una cantidad considerable de trabajo personal, respeto genuino. No dijo mucho, no era el tipo de hombre que elabora grandes discursos de reconocimiento. Extendió la mano. Bruce la tomó, y fue suficiente. Lo que pasó después en ese patio es algo que los testigos describen de maneras distintas dependiendo de quién habla. Algunos dicen que la fiesta continuó como si nada, pero que ya nadie habló de otra cosa el resto de la noche. Otros dicen que hubo conversaciones largas y apasionadas, divisiones entre los que habían visto con sus propios ojos y seguían buscando una explicación racional que no llegaba.
Algunos de los actores presentes comenzaron a buscar a Bruce para hablar de trabajo, para hacer preguntas sobre sus métodos, para entender algo de lo que habían visto. Víctor Petrov habló con Bruce esa noche durante casi una hora. No lo desafió de nuevo. Le hizo preguntas reales, específicas, del tipo que hace alguien que genuinamente quiere entender. Bruce respondió con la misma paciencia y claridad con la que respondía siempre, sin superioridad, sin necesidad de señalar lo que acababa de hacer. Le explicó lo mismo que le explicaría a sus alumnos más tarde, la misma lección que repetiría de diferentes maneras durante toda su vida, que el combate real no se gana acumulando la mayor cantidad de masa o la mayor cantidad de fuerza, se gana comprendiendo el sistema. El cuerpo humano, cualquier cuerpo humano, independientemente de su tamaño, tiene la misma arquitectura neurológica, los mismos nódulos de vulnerabilidad, los mismos puntos donde la interrupción correcta produce resultados que ninguna cantidad de músculo puede prevenir. La armadura más gruesa tiene siempre una grieta. La fortaleza más imponente tiene siempre una puerta. La lección no era que los 115 kilogramos de Víctor no valían nada. Eso hubiera sido falso. La lección era que los 115 kilogramos de Víctor valían exactamente lo que valían, nada más y nada menos, y que confundirlos con una superioridad universal era un error de análisis, no un hecho objetivo. Víctor lo escuchó. Y algo en la manera en que lo escuchó esa noche le dijo a Bruce que ese hombre no era estúpido. Solo había cometido el error que comete cualquiera que ha dependido de una ventaja suficiente tiempo como para olvidar que toda ventaja es contextual. La historia de ese patio circuló durante semanas en los círculos de Hollywood. Llegó a los periódicos de artes marciales que para entonces empezaban a publicarse en la costa oeste. Llegó a los gimnasios, a las escuelas de judo y karate y boxeo. Cada versión que circulaba tenía sus propias variaciones, sus propios detalles agregados o eliminados, como ocurre con todo lo que la gente cuenta de boca a boca cuando algo la impresionó profundamente. Bruce nunca habló del incidente en público. Cuando periodistas o estudiantes le preguntaban por situaciones específicas, respondía con principios, no con anécdotas. No necesitaba el relato concreto para transmitir lo que quería transmitir. Los incidentes eran ilustraciones de verdades. Las verdades existían con independencia de los incidentes. Lo que sí hizo en las semanas siguientes fue incorporar algo de esa demostración en sus clases, no como historia de victoria personal, sino como ejemplo de aplicación de principio. El principio de que la eficiencia supera a la acumulación. El principio de que entender el sistema de tu oponente es más valioso que superar su fuerza con más fuerza propia. El principio de que el combate real ocurre en el sistema nervioso antes de ocurrir en los músculos, y que quien comprende eso lleva una ventaja que ninguna cantidad de entrenamiento físico convencional puede neutralizar completamente. Víctor Petrov, según las personas que lo conocieron después de esa noche, cambió. No radicalmente, no de manera que se convirtiera en una persona diferente, pero algo en su actitud se modificó. La arrogancia específica que había traído a ese patio, la certeza de que el tamaño era el argumento final en cualquier conversación sobre combate, esa certeza particular ya no estaba. En su lugar había algo más útil, una pregunta. La pregunta de alguien que ha comprendido que el conocimiento que tiene no es completo. Hay personas que se pasan la vida entera sin llegar a hacerse esa pregunta. Hay personas que necesitan caer de rodillas en un patio de Hollywood frente a 200 personas para finalmente hacérsela. El mundo no se enteró de lo que ocurrió esa tarde. No hubo cámaras, no hubo reporteros acreditados, no hubo documentación oficial de ningún tipo. Quedó en los recuerdos de las personas que estuvieron allí, en conversaciones privadas, en la clase de historia que se transmite entre personas que saben que no necesitan que el mundo entero la valide para que sea verdadera. Y Bruce siguió enseñando, siguió desarrollando su filosofía, siguió trabajando en Hollywood y eventualmente encontró la manera de llevar sus ideas a una audiencia global que no tenía cómo imaginar todavía lo que estaba a punto de descubrir. Pero quienes estaban en ese patio esa tarde de 1967, quienes vieron a un hombre de 115 kilogramos caer de rodillas por el golpe preciso de un hombre que pesaba casi la mitad, quienes escucharon ese crack y vieron ese silencio y presenciaron ese levantarse despacio con algo diferente en los ojos, esos sí que comprendieron algo que el resto del mundo tardaría años en empezar a entender. Que el tamaño del hombre no mide la profundidad de su comprensión, que la fuerza de los músculos no protege contra la precisión del conocimiento,
y que hay momentos en la vida donde un segundo es suficiente para que todo lo que creías saber sobre el mundo empiece, silenciosamente, a reorganizarse.